Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Mucha gente se pregunta cómo es posible que la bolsa esté en máximos históricos y subiendo día tras día y algunos de los principales indicadores económicos estén empeorando día tras día de igual forma. Lo que estás a punto de descubrir en este vídeo podría tener consecuencias catastróficas para tu cartera y tus inversiones, o por el contrario podría ayudar a protegerlas e incluso beneficiarte del entorno económico que se aproxima en los próximos meses. De hecho, tanto si inviertes en bolsa como si no, esta información te será de utilidad para navegar el nuevo entorno económico. He preparado un documento muy extenso que os va a ser de enorme utilidad. Tanto si estáis invirtiendo en algunas de las acciones más famosas tecnológicas, como las 7 magníficas, acciones de inteligencia artificial, si tenéis índices, fondos, ya sea del Standard & Poor's 500, MSCI World, tanto si tenemos inversiones en oro, petróleo o incluso depósitos o renta fija, lo que estás a punto de descubrir en este vídeo podría proteger tu riqueza o dejarte potencialmente arruinado si no lo interiorizas y comienzas a adaptarte a este nuevo escenario. Está sucediendo algo muy raro en la economía mundial, una anomalía histórica que pocas veces había sucedido. De hecho, es muy raro que la bolsa no pare de subir mientras que la economía se debilita. Aquí vemos el Standard & Poor's 500 en máximo. Sin embargo, el desempleo en Estados Unidos o en Europa no ha parado de aumentar durante los últimos meses y es uno de los indicadores clave que anticipan futuras crisis económicas. De hecho, ha alcanzado el desempleo máximos de 4 años. Y esto es un efecto muy raro, es como nadar a contracorriente, es algo que no tiene sentido y no puedes hacerlo durante mucho tiempo. Lo que está sucediendo determinará tu futuro financiero. Mi nombre es Alejandro Estebaranz y fundé este canal para difundir la cultura financiera y que las personas cada vez pudieran aprender a invertir mejor. Empecé como muchos de vosotros invirtiendo por hobby con menos de 10.000 euros, después hice crecer mi capital y con buenos retornos logré vivir de la bolsa y finalmente fundé la empresa Trubal Investments, que está regulada por la CNMV y que pasó de tener 100 inversores a más de 18.000 inversores en la actualidad, y he pasado de invertir con 3 millones de euros justo antes de dejar de ser inversor privado a 250 millones en la actualidad. No os muestro esto para impresionaros, sino para que tengáis la certeza de que la información que vais a recibir aquí pues está probada y testeada en el mercado. Hoy vais a aprender 4 cosas críticas para vuestro futuro financiero. Primero, ¿por qué la bolsa está subiendo si la economía se está debilitando? Las 3 fuerzas que están inflando todo artificialmente y la mayoría de activos. Y sobre todo la pregunta clave es ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo puede parar? ¿Cuándo va a llegar la volatilidad? ¿Cómo puedes proteger tus inversiones en este entorno o incluso beneficiarte? Y ejemplos de acciones muy interesantes para este nuevo escenario que se acerca. Aquí vemos noticias como la tasa de contratación, que es otro indicador clave, ha bajado a mínimos históricos del 3,3%, que como veis aquí la definición es el porcentaje sobre el total de número de personas que están trabajando, cuántos han sido contratados en un mes específico en Estados Unidos. Y vemos que estamos en niveles de recesiones anteriores. La tasa de contratación en 2008 alcanzó niveles del 3% y ahora vemos que estamos muy cercano, en el 3,3%, y niveles actuales del 3,3% han sucedido en las 2 crisis previas que hemos tenido, 2020 y 2008, con lo cual es ese entorno tan extraño que estamos viviendo y mucha gente se pregunta por qué no ha llegado esa crisis, y vamos a ver las razones a continuación. Aquí podemos ver el gráfico con en un mayor plazo de tiempo, incluso niveles de 3,5 son ya problemáticos y se asocian a crisis como las que tuvimos, por ejemplo, en el año 2020. De hecho, las personas más ricas del mundo, o algunos de los inversores más famosos, ya han advertido de este riesgo actual. Jim Rogers, un inversor legendario, ha advertido de este enorme riesgo y que podría ser la peor crisis de toda la historia en el año 2026. Jamie Dimon, también el CEO de JP Morgan, uno de los mayores bancos del mundo, ha advertido de lo mismo, de que podría haber una importante, o el riesgo de recesión es muy elevado en este año 2026. De hecho, está muy asociado a esta impresión de dinero artificial que han hecho los bancos. Por eso hemos vivido esta época de alta inflación y subida de todo tipo de activos que hemos mencionado al principio del vídeo. Podemos ver que la única vez que se retiró el dinero del sistema, desde enero del 2022 hasta finales del año 2022, la bolsa bajó un 22%, cuando se impuso la racionalidad, solo que ahora han vuelto a imprimir dinero y esto parece ser que va a continuar, pero no puede seguir hasta el infinito. Y de hecho los principales
bancos centrales ya han advertido de esto. ¿Qué va a pasar cuando esto haga así, esa retirada de dinero y esa inyección de liquidez? Pues que va a tener serias consecuencias para la bolsa, las inversiones y la economía. Podemos ver aquí que el dinero en circulación, os he marcado el año 2011, el balance de la Reserva Federal era de 8,9 trillones de dólares y ahora estamos hablando de un nivel de casi 24 trillones de dólares. Se ha multiplicado casi por 3 veces, mientras que la economía americana desde el año 2011 simplemente ha crecido en torno a un 50%. Y sin embargo el balance aumenta un 200%. Por ese motivo mucha gente habla de que no es un camino sostenible a futuro. De hecho, esta forma de crear riqueza no se puede mantener durante mucho tiempo y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dio un mensaje en su última reunión de hace unos pocos días muy claro acerca de este punto. Dijo, el nivel de deuda actual podría ser sostenible, pero dice, el camino que lleva, y es la primera vez que dijo algo así, es totalmente insostenible. No podemos, tanto en Europa como en Estados Unidos, estar consistentemente gastando más dinero de lo que está ingresando el gobierno. Y de hecho, Jerome Powell dice, nos debemos ocupar de este tema. Es como tomar dinero prestado de las generaciones futuras. ¿Y esto qué implica? Dejar de imprimir dinero. Y ya hemos visto lo que significa dejar de imprimir dinero cuando ha sucedido o las pocas veces que ha sucedido recientemente. De hecho, aquí podemos ver que el déficit de Estados Unidos ha alcanzado casi 2 trillones de dólares. Esta cifra puede que no te diga mucho. Sin embargo, en Europa también estamos en niveles similares, de casi el 2 o el 3% de lo que ingresa el gobierno estamos gastando, consistentemente más de lo que ingresamos. Y una cifra tan grande de 2 trillones de dólares de déficit puede ser difícil de imaginar, pero si dividimos esta cifra entre el total de la población americana y lo multiplicamos por la familia típica de 4 personas, es como si la familia típica estadounidense ahora mismo se estuviera endeudando en $22.000 adicionales al año. O sea, no solo está gastando todo lo que ingresa, sino es como endeudarte en $22.000. Esto, si fuera una familia, no es sostenible. ¿Qué lo podrías aguantar? 5 o 10 años. Tendrías $200.000 más de deuda y ¿cómo la vas a repagar si no tienes más ingresos y estás consistentemente gastando más de lo que ingresas? Estas son las cifras en las que nos estamos moviendo para tratar de aterrizarlas un poco a la realidad y que las comprendamos y por qué Jerome Powell, probablemente la persona que actualmente tiene más poder económico a nivel mundial, ha advertido de este problema y de esta trayectoria. De hecho, por este motivo no es sostenible y este gasto artificial tendrá efectos reales, que vamos a ver a continuación. Y la tercera fuerza que está inflando artificialmente muchos de los activos en bolsa es la inteligencia artificial y ha hecho que se desconecte el mercado de la realidad económica. De hecho, en este artículo de la Universidad de Harvard, un famoso economista diseccionó que en el año 2025 la mayoría del crecimiento en Estados Unidos ha sido por esta inversión en centros de datos, chips y semiconductores. Sin esa inversión tan grande, la economía hubiera crecido simplemente un 0,1%, niveles ya al borde de la recesión o seguramente la euforia de los inversores no sería tan elevada. En otro artículo de Standard & Poor's, de sus investigaciones que han hecho, también mencionan cómo el 80% del crecimiento de la demanda doméstica privada de Estados Unidos en la primera mitad del 2025, que es lo que tenemos datos finalizados aún, está relacionada enteramente con la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿qué puede ser o qué puede suceder si estas dos fuerzas tan grandes, principalmente la impresión de dinero y la fuerza de la inteligencia artificial, no estuvieran presentes en la actualidad? La realidad sería muy diferente. De hecho, el consumidor americano cada vez está en una situación más complicada y esto lo podemos ver en datos como, por ejemplo, la morosidad en las tarjetas de crédito. Cada vez la gente le está costando más devolver esa clase de préstamos o ese dinero que ha tomado las tarjetas de crédito. En el año 2021 esta morosidad era muy baja, era del 1,6%. Ahora se ha doblado hasta el 3,2%, ha subido un 100% esa morosidad. Esto lo podemos ver y es otro indicador muy importante, es cuánto dinero están ahorrando las familias de lo que ingresan, el Personal Savings Rate, que
estaba en niveles del 5,5% y esto se ha desplomado, pero fijaros con qué rapidez desde abril del año 2025, del 5,5 a apenas un 3,5, casi un 40% ha bajado la tasa de ahorro de las familias. Y esto está estrechamente relacionado con crisis económicas que ha habido anteriormente. Si hacemos zoom, esto es de nuevo la tasa de ahorro, pero en un periodo más largo de tiempo. Y como veis en las flechas rojas, en años como 2007, justo antes de la crisis del año 2008, la tasa de ahorro bajó al 2,2% y eso es lo que produjo también la aparición de esa crisis. O el año 2022, que también tuvimos fuertes bajadas en bolsa. Alcanzamos niveles de en torno al 2, 2,5. Por eso mucha gente cuando se pregunta cuándo podría haber esta volatilidad o este aterrizar en la realidad, hay que vigilar mucho la tasa de ahorro, porque el 70% de la economía es el consumidor americano y el consumidor europeo también. Entonces, si el consumidor no está pudiendo pagar sus deudas, como hemos visto con las tarjetas de crédito, con la morosidad de los préstamos automóviles también está sucediendo, y el consumidor no está ahorrando dinero, no le queda espacio para gastar más, con lo cual eso se tiene que ver afectado en la economía. Y muchos de los grandes economistas o inversores como Jim Reyes han advertido de este factor clave a vigilar si queremos saber cuándo va a suceder a futuro, que es la pregunta que muchos de vosotros seguramente os estáis haciendo. De hecho, cada vez que haya una amenaza de crisis en los próximos meses o años, ya hemos visto que los bancos centrales han decidido que van a responder imprimiendo más dinero porque les ha funcionado en el futuro. No sabemos hasta cuándo durará, pero es importante que conozcáis esto para adaptaros, porque esto va a significar más inflación de nuevo a futuro y probablemente que inversiones lo hacen mejor cuando hay inflación, pues las acciones, las inversiones inmobiliarias, las materias primas, todo esto va a subir de precio, aunque inicialmente puede haber bajadas y volatilidad, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Por este motivo es clave invertir, pero sobre todo también diversificar, que muchas veces se nos olvida. No solo decir, oye, ¿qué sectores lo hacen bien en estos entornos económicos? ¿O qué clase de acciones? Que vamos a ver ejemplos muy interesantes en la actualidad que os van a ayudar a solidificar estos conocimientos. Es muy importante tener una cartera diversificada y hay varios puntos que debéis tener en cuenta. Está ok tener algo de exposición a la inteligencia artificial, porque ¿qué pasa si esta mega inversión que estamos viviendo dura 5 o 10 años y resulta que no converge al punto inicial? Pues que está bien tener una parte en cartera. O inversiones en buenas empresas y que estén baratas. Y ponemos aquí que no estén en riesgo por disrupción tecnológica de la inteligencia artificial, que lo hemos visto mucho en las últimas semanas, como ha habido mucha volatilidad en muchos sectores, como por ejemplo las acciones de software, las empresas de intermediarios logísticos, empresas de intermediarios de tanto de bolsa como de real estate o de intermediarios inmobiliarios. Y también es bueno tener en cartera una parte de estas inversiones. Ahora vamos a ver 2 o 3 compañías, una de ellas se beneficia de la inteligencia artificial y otra estará englobada en una buena empresa de toda la vida que la gente va a seguir necesitando y que no le afecta para nada a la inteligencia artificial y que es una situación pues interesante para aprender. Y también tener sectores tradicionales o lo que se llaman hard assets, activos muy tangibles, por ejemplo, empresas que cotizan en bolsa de infraestructura. Vamos a ver algunas muy interesantes. Da igual lo que suceda con la IA o si la economía va un poco mejor o peor los próximos meses, que la gente va a seguir necesitando circular por las carreteras, por puertos, aeropuertos y todo tipo de infraestructuras, incluso relacionadas con la tecnología. Y por supuesto las materias primas. Esto no va a cambiar. De hecho está aumentando su consumo porque al final la IA, el sector tecnológico, va a consumir más energía, sector de petróleo y de gas, empresas de uranio, empresas de generación eléctrica. Todo esto pues es interesante tenerlo en una cartera diversificada. Al igual que debemos tener precauciones. Cuidado con los depósitos bancarios que ante escenarios de inflación van a perder dinero y históricamente nunca han tenido mayor rendimiento que la inflación que haya en Estados Unidos o en Europa. Bonos de larga duración se verían muy afectados si volvemos a ver estas nuevas oleadas de inflación ante una nueva crisis donde se imprima más dinero. Y también cuidado, que no se advierte mucho, de estar 100% concentrado en sectores muy calientes, es decir, tengo toda mi cartera en inteligencia artificial. Mala idea.
O en grandes compañías tecnológicas, también, si tienes todo, mala idea. O en semiconductores, que también lo han hecho muy bien recientemente, porque tenemos que sobrevivir a cualquier entorno económico. Y también, por supuesto, cuidado con las bajadas en bolsa. ¿Qué me refiero con esto? Las mayores fortunas en burbujas, en bolsa, no se han perdido por comprar alto, que también, pero sobre todo con gente o en situaciones donde empieza a colapsar, la gente dice, es que esto como subió en el pasado, pues yo voy a comprar porque ahora es una ganga. Y esto hace así, rebota un poco y si veis el típico gráfico, cuando colapsan las burbujas siempre hay una nueva caída. Y la gente piensa que aquí ha alcanzado el mínimo y vuelve a comprar para ver cómo se vuelve a desplomar. Y encima, habiendo invertido mucho más dinero que el que tenía inicialmente. Porque la gente, en la parte de la subida, como estamos ahora, la bolsa sube, corrige un poco y han comprado, el mercado les ha adiestrado a que esto es positivo, invierten más dinero y la bolsa alcanzaba nuevos máximos y así sucesivamente. Pero en los periodos bajistas sucede lo opuesto. Entonces, cuidado con las bajadas porque no se pierde tanto dinero en las burbujas por a lo mejor haber comprado una pequeña parte de tu cartera mal o en un mal momento, sino por gestionar mal esas bajadas y emocionarnos pensando que todo va a volver a la euforia anterior. Para invertir en esta nueva era y en este periodo tan curioso de mercado, en la era de la inteligencia artificial hay un informe muy interesante que publicó McKinsey, una de las mayores consultoras del mundo, donde hablaba que la economía va a tener un enorme beneficio. O sea, no hay que tenerle miedo, pero sí estima que podemos pasar de un impacto económico de 11 trillones de dólares a 17 o 25, lo cual es un crecimiento casi del 100% en los próximos años. De hecho, publicó una lista de los sectores menos perjudicados por la IA, porque esto es muy importante a la hora de invertir actualmente. Tema de construcción e infraestructuras los puso como uno de los que son probablemente menos afectados. Empresas, por ejemplo, del sector de lujo, que actualmente no están en su mejor momento porque el consumidor chino también tiene sus dudas a la hora de comprar este tipo de productos, que era casi el 50% del mercado, pero antes o después va a volver, se va a generar riqueza en China, en países emergentes, todo el sudeste asiático, que son economías masivas y son sectores muy interesantes, o sector de defensa o aeroespacial. De hecho, es perfectamente compatible en una cartera tener inteligencia artificial e infraestructuras. De hecho, las valoraciones del sector de infraestructuras por fin han bajado a lo que es su media histórica, entre 10 y 11 veces su EBITDA o cash flow que generan estas inversiones. Hay una empresa que ofrece ETFs de infraestructura y que nos da datos muy interesantes acerca de esta clase de inversiones. Aquí podemos ver que a 20 años, en este gráfico, la empresa es Glio, las infraestructuras o el índice Glio de infraestructuras y acciones cotizadas han dado un 10,5% de rendimiento. Pero es que encima esto ha batido a, por ejemplo, aquí tenés el MSCI World que ha dado menos rentabilidad, 8,9%, y encima con menos volatilidad, pero es que vemos que esto se cumple a periodos de 17 años, 15 años, incluso en periodos de 10 años, por ejemplo, debido a la reciente subida que han tenido otra clase de acciones tecnológicas, sí que ha ganado a la infraestructura, pero vemos que a muy largo plazo son activos muy interesantes. Y este gráfico demuestra, si vemos la línea roja, cómo cuando ha habido crisis muy severas, como en el año 2008, los activos de infraestructura han bajado mucho menos que el mercado en general. Aquí podéis ver la línea verde, el MSCI World llegó a desplomarse en un cierto punto un 55% en el año 2008. Sin embargo, la infraestructura, a pesar de que estos 20 años ha dado mejor rendimiento, tan solo bajó en torno a un 20-22%. Bajó la mitad y encima te ha dado más rendimiento. Por eso mucha gente en este nuevo entorno ve 3 puntos positivos en la infraestructura. Primero, que no le afecta a la inteligencia artificial. Segundo, que las valoraciones han bajado porque hay un poquito menos de interés por invertir en esta clase de activos. Y tercero, tiene esta clase de características que hemos visto de rentabilidad y volatilidad. De hecho, si vais a esta web, tiene separado por tipos de acciones de infraestructura. Tenéis aquí compañías muy interesantes. Por ejemplo, Enbridge es la principal compañía del mundo de oleoductos y gasoductos. Un sector muy estable, que está con una rentabilidad por dividendo del 7%. Tenemos aquí Enel, por ejemplo, una compañía eléctrica italiana, también con rentabilidades por dividendo del 6,3%. Y si el tema de la IA hace que consumamos más electricidad, pues son compañías que están
subiendo en bolsa. Compañías de transporte por ferrocarriles e infraestructura relacionada con los ferrocarriles, que también es una forma más efectivas y más baratas de transportar, que han bajado recientemente y han bajado sus valoraciones, como Norfolk, también muy interesante, o Canadian National Railway. Incluso en España tenemos Iberdrola, que aparece en esta lista, con una rentabilidad por dividendo de casi el 4%. O esta otra lista de TKR de algunas de las acciones más importantes de infraestructuras, cotizando algunas de ellas a múltiplos muy interesantes. Por ejemplo, Fluor Corporation, que se dedica al diseño de infraestructuras, con un múltiplo de tan solo 13 veces beneficios. United Rentals, que se dedica al alquiler de maquinaria para construcción de infraestructuras, un sector que además ha sido una compañía que ha estado creciendo a tasas elevadísimas en los últimos años, pues está en una valoración de 13 veces beneficios. Para poner esto en perspectiva, las bolsas de media están cotizando a 23 veces beneficios. O sea, algunas de ellas están a la mitad de valoración que las principales bolsas del mundo. De hecho, hay un tipo particular de infraestructura muy rentable y con muy buenas perspectivas para los próximos 10 o 20 años. Si veis estudios acerca de las tendencias de gasto de los consumidores, Mastercard, que es probablemente la empresa que tiene más datos acerca de dónde están gastando las personas, habla de cómo la gente está cambiando sus gustos. Ya no quieren poseer cosas, como dice aquí este resumen, como ropa, muebles, coches, donde el gasto solo ha crecido desde 2019 un 12%. La gente ahora quiere experiencias, cosas como turismo, ocio, restauración, que ha crecido el gasto un 65%, porque la mentalidad ha cambiado, especialmente desde el 2020. Y esto, un tipo de infraestructura como son los aeropuertos, se van a beneficiar enormemente. Ojo, no hay que confundir con las aerolíneas, que es un sector muy complicado. O sea, dentro de la cadena de valor del turismo y del transporte aéreo, las aerolíneas siempre están en el peor punto. Es mucho mejor empresas de aeropuertos, de servicios aerolíneas, empresas de aviones como Airbus o Boeing, empresas de mantenimiento y piezas de reparación para la aviación. De hecho, este otro informe de American Express confirma lo mismo. El consumidor que tiene ahora más poder adquisitivo y que más está creciendo son los generación Z o los millennials. Y dice que el 84% de los encuestados planea gastar mayor cantidad o al menos la misma cantidad de dinero en viajes que en 2025. Y demuestra lo mismo que Mastercard. De hecho, aquí tenéis una lista de las principales acciones de aeropuertos cotizadas. En España AENA lo ha hecho increíblemente bien. Es un activo irreplicable, es un monopolio. Hay una parte del negocio que está regulado, pero la gran mayoría no está regulado, de ingresos que obtienen los aeropuertos por el alquiler de los duty free, los restaurantes, los parkings y muchas otras cosas que suben mucho de precio y que les ha hecho tener ese gran aumento y se espera que el número de turistas aumente. Especialmente me parecen curiosos los aeropuertos relacionados con zonas muy turísticas. Por ejemplo, el aeropuerto del área de la Toscana y Florencia cotiza en bolsa. Aquí pone demasiado tarde, pero ha subido bastante en bolsa y probablemente va a seguir siendo una historia más de crecimiento. El múltiplo ya sí que ha subido, pero sí que se espera crecimiento importante, igual que AENA, pues siendo España una de las principales áreas de turismo internacional. Pero las acciones de aeropuertos de países emergentes que estuvimos viendo hace poco, OMAP, o Corporación Americana de Aeropuertos, tema de Argentina, México, están creciendo mucho, sobre todo porque son economías que tienen más potencial de crecimiento por delante y que están atrayendo ciertas zonas turísticas de México, todo el tema de playa y demás, pues les debería funcionar bastante bien. Hay otro activo, aparte del tema de los aeropuertos que hemos visto antes, siguiendo con este tema de los ejemplos, en el segundo tip que hemos dado previamente, que son compañías de toda la vida, pero que no les afecta la IA. Y la pregunta es, ¿por qué la gente se está refugiando en acciones como Walmart a más de 50 veces beneficios, que es el doble de valoración, el doble de caro de lo que cotiza la bolsa? Porque hay pocos sitios de grandes compañías para refugiarse que la gente se sienta segura. Entonces, una de ellas son las acciones de supermercados, porque la gente percibe que siempre vamos a necesitar
comprar comida fresca, bebidas, y eso no va a cambiar demasiado a futuro. Aquí podemos ver la valoración de Walmart, que ha alcanzado casi 50 veces beneficios, pero aún así no para de alcanzar máximos históricos. Sin embargo, Walmart crece muy poco. Los últimos 3 años de media anualmente está creciendo muy poquito, un 5% los beneficios, lo cual no tiene mucho sentido relacionado con esta valoración. Sin embargo, vamos a ver una empresa de supermercados que crece mucho más que Walmart, porque está en una fase más temprana, y está a un 70% más barata de valoración que Walmart. Antes de ver esta compañía, simplemente muchos otros nos habéis preguntado por TKR para servicios de datos de información, de bolsa y demás, y tenéis un descuento exclusivo con Arte Invertir si ponéis el código ARTE30 y os aplica un descuento tanto a planes mensuales como anuales, pero por 15 días. La compañía en cuestión de supermercados, encima, opera en el área de la alimentación saludable, que es una tendencia, como veis aquí en este estudio de mercado, que está creciendo al 8,5%. Esto es mucho más de lo que está creciendo la economía, el gasto de las personas, porque cada vez están más concienciadas de comer sano y cosas saludables para tu cuerpo. La compañía es Sprout Farmers. Ha bajado mucho, ha bajado un 60%, porque la gente se emocionó, como Walmart cotizaba a un múltiplo muy elevado y en cuanto ha publicado resultados un poquito más débiles, que no son catastróficos, pues ha habido esta salida de capital y llegó a cotizar a casi a $180 y ahora está a un tercio de valoración a 60. Sin embargo, si vemos la evolución de beneficios, es muy buena por acción, que es lo que determina el evolución futura de cualquier acción en bolsa. Podemos ver que hace poco ha crecido de 2 a 3 y este año 2025 se espera que finalice en 5,27, bueno, el año pasado, y este año va a crecer aún así a 5,70 o casi $6 por acción. Entonces ya podemos deducir el múltiplo de valoración, pero es que en los últimos resultados ha crecido un 13% las ventas y el beneficio, dado que encima la empresa piensa que están baratas las acciones, porque está recomprando y retirando acciones del mercado porque le parecen una buena inversión, ha crecido el beneficio un 34%. Son cifras mucho más altas de lo que está reportando Walmart. De hecho, los márgenes de la compañía están mejorando del 5,3 hasta el 7,2. Porque han hecho nuevas iniciativas como por ejemplo empezar a introducir marcas blancas, que esto lo hace mucho Walmart o aquí en España un Mercadona, y cada vez representan más porcentaje de las ventas y son productos que tienen mayor margen de beneficio y el consumidor también lo agradece en una época como la actual, donde hemos visto que tienen problemas de desempleo, de pagar sus créditos y demás, pues agradecen marcas de valor, pero a un coste más atractivo. De hecho, aquí podemos ver que la compañía, de los 570 millones que ingresó en los primeros 9 meses de 2025, ha destinado la mayoría a recomprar acciones. Estos son recompras muy grandes, de 300 millones en 9 meses para una empresa que capitaliza tan solo 6.000 millones. Es como recomprar casi el 5% del total de las acciones y eso hace que crezca más rápido todavía el beneficio, que es lo que va a determinar a futuro cómo se va a comportar la compañía. Ha invertido la parte verde que vemos pues, en abrir nuevas tiendas porque siguen viendo una oportunidad muy grande. ¿Por qué han bajado las acciones a pesar de que todos los datos son positivos? Porque las ventas comparables, que es clave en este sector, tan solo van a crecer el cuarto trimestre, ya han avanzado ahora cuando publiquen en breve resultados, entre un 0 y un 2%, y esto a la gente normalmente no le gusta. A pesar de que van a abrir 37 nuevas tiendas. Esto es un crecimiento de nuevas tiendas del 8%. Las ventas comparables lo que nos miden es una tienda que se abrió hace 3 años, cuánto ha facturado, por ejemplo, este año y si ha crecido o no. Pero es que son tiendas que tienen muy buena aceptación y desde que se abren ya enseguida el consumidor acude, con lo cual luego no tienen tanto crecimiento a futuro. La vía de crecer de la compañía no es tanto que cada tienda cada vez facture más, que sí que sucede, sino abrir más tiendas a futuro porque ve una oportunidad muy grande. De hecho, la compañía tiene ahora 460 supermercados en 24 estados y ven que a corto o medio plazo tienen potencial de abrir hasta 1.000 supermercados, con lo cual sería crecer casi un 150% en nuevas tiendas los próximos años. Más algo de crecimiento habrá de las tiendas que ya tienen proyectadas. De hecho, ellos hablan en su plan de negocio, que hasta el momento lo han ido cumpliendo los últimos 10 años, de crecer en tiendas un 10%, que cada tienda crezca low single digit, que es crecer un 2 o un 3% anual cada tienda. Y además ir recomprando acciones porque piensan que es también una buena inversión. De hecho, si hacemos este algoritmo o esta forma de ver cuánto puede crecer a futuro la compañía, incluso si no cambia el sentimiento de los inversores y la siguen valorando a múltiplos muy bajos, pues la empresa crecería el beneficio un 10% por nuevas tiendas,
crecimiento orgánico por lo que vende cada tienda ya abierta cada año, simplemente por el crecimiento por la inflación de los alimentos es un 3%, la empresa está recomprando actualmente de media el 5% de las acciones, pues daría un crecimiento total del 18%, que son crecimientos casi de compañía tecnológica. Recordemos que Walmart está creciendo un 5%, y que obviamente habrá volatilidad. A lo mejor acaba creciendo en vez de orgánico un 3, pues acaba siendo un 1, y en vez de nuevas tiendas un 10, pues un 7. Pero la parte de las recompras sí que la pueden seguir haciendo, entonces en vez de un 18 da un 12, pero aún así todo lo que sea doble dígito o por encima del 10%, pues se considera interesante y podría traer la inversión o la curiosidad de muchos inversores. De hecho, acerca de cuánto valen estos activos, hace unos años Amazon compró Whole Foods, que era otra de las cadenas líderes de alimentación orgánica. Curiosamente, Sprouts Farmers tiene los mismos beneficios que en aquella época cuando Amazon compró a Whole Foods. Sin embargo, Amazon pagó 13.000 millones y Sprouts solo está capitalizando 6.000 millones. De hecho, podemos ver aquí el múltiplo, pagó 30 veces sus beneficios. Hemos visto que Walmart estaba a 50, pero vemos que en el mercado privado pues son sectores que la gente quiere posicionar y quiere estar a esta clase de valoración. Sin embargo, Sprouts no está a 30 veces beneficios, está a 12 veces. De hecho, aquí vemos la valoración, cómo llegó a pagar la gente 30 veces sus beneficios anuales, pero ahora ha vuelto al rango bajo histórico que ha solido tener. Con lo cual, pues es una situación bastante asimétrica, donde a lo mejor pues, el múltiplo se mantiene, pero también puede ser que la empresa crezca y cambie el sentimiento de mercado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando analizamos acciones. Y vamos a ver también una compañía ahora tradicional, con altos beneficios, que se está beneficiando de la inteligencia artificial. Cuando vemos la enorme inversión que están haciendo las grandes compañías tecnológicas en centros de datos, que son estos edificios que vemos aquí, que vemos un montón de trabajo de construcción a nivel mecánico, eléctrico, de estas áreas de refrigeración, instalaciones eléctricas y otro tipo de instalaciones. Y esto lo tienen que hacer algunas compañías. O todas estas instalaciones eléctricas, de cableado y demás, pues no se hace sola. Y no solo eso, el mantenimiento y la actualización posterior. De hecho, la inversión en data centers físicos va a ser masiva este año. Aquí veis este tweet donde este usuario hablaba de que la previsión de Google era que este año invirtiera en IA y centros de datos 119 billones de dólares. Pero es que acaba de decir Google que sube la apuesta, pero la ha subido una barbaridad, casi un 50% más. Meta lo mismo, de 110 a 135. Tesla lo mismo, de 11 billion al doble, a 20 billion. Microsoft también, un 20% más de lo esperado. O Amazon, que le ha subido la apuesta casi un 40%. Esto va a significar que probablemente las previsiones de compañías relacionadas con la construcción de data centers pues todavía son bajas, y a medida que vayan publicando resultados, pues el mercado irá siendo consciente. Y de eso ya ha comenzado a suceder. Vertiv, que es una de las compañías líderes en instalación de sistemas de refrigeración para estos data centers, porque genera muchísimo calor y hay que refrigerar eso para que funcione correctamente, publicó el otro día resultados y dijo, oye, los inversores están pensando que vamos a crecer un 20%, pero que no, que va a ser un 50% más, va a ser un 30% este año 2026, y puede que a medida que recibamos estos pedidos sea incluso superior. Aquí vemos cómo la cartera de pedidos y de nuevas órdenes ha aumentado un 250%. De hecho, aquí se ve abajo que la cartera de pedidos supera en 3 veces casi la capacidad de facturación que tiene la empresa. O sea, tienen casi el triple de trabajo de lo que están facturando. Y esa cartera de pedidos ha aumentado hasta 15 billones de dólares en este tipo de construcción que hacen ellos. Y esto supone también un crecimiento del 100% respecto al periodo anterior del año. Claro, la compañía está creciendo un 30%, pero tiene de sobra trabajo para poder estar creciendo incluso a un ritmo mucho mayor. Es la clase de inversión tan grande que estamos viendo en este sector. Hay otra compañía muy interesante que es IS Holdings, que es quizás menos conocida, pero también es clave porque es líder en el tipo de instalaciones que hacen para data centers. Esta compañía, que hemos visto que también está en máximos históricos, y una valoración quizás más baja que la de Vertiv, pero creciendo similar, tiene la parte del segmento de comunicaciones, que es lo que sirve a los data centers, que es el 34% del negocio, es la mayoría.
el sector residencial le está afectando a la compañía porque vemos que ha bajado un poco con los tipos de interés alto, pero se espera que los tipos de interés bajen un poquito este año y qué va a pasar si además este segmento le comienza a añadir un poquito de crecimiento, que se espera que haya un rebote importante. La compañía ha crecido desde 2023, que empezó esta gran inversión en IA, prácticamente ha doblado su beneficio operativo, ha crecido un 100% en 2 años, que es casi un 40% analizado. Ha cambiado totalmente la realidad de estos negocios. De hecho, se espera que hasta 2028 la inversión en data centers y construcción de data centers, mantenimiento, va a seguir creciendo a tasas enormes. Y lo bueno es que las compañías que están haciendo esta inversión tienen, digamos, bolsillos profundos para financiarlo, porque tienen negocios maravillosos, tecnológicos, que producen enormes cash flows que pueden reinvertir. Sí que es verdad que Google o Amazon están reinvirtiendo casi el 100% o más del 100% de lo que ganan, pero no tienen deuda y en un momento dado pues sus beneficios van a seguir creciendo, o podrían pedir un poquito de deuda para ver quién gana esta nueva carrera por la inteligencia artificial. Y además la compañía, con el beneficio que genera todos los años, está comprando compañías más pequeñas y con menos escala para integrarlas en su negocio a múltiplos muy atractivos, y eso también ha hecho que sus beneficios puedan aumentar más rápido. De hecho, la línea de negocio de los data centers está creciendo a un 24% anual compuesto. Pero esto, si lo aislamos desde 2023, que fue cuando apareció la IA, es cuando más está creciendo, casi se ha doblado esa línea de negocio. De hecho, la compañía piensa que aún está muy baratas las acciones. Por ese motivo, están recomprando acciones. Y aquí podemos ver que no tiene deuda la compañía y que tiene 88 millones de efectivo, lo cual le da mucha flexibilidad a la hora de hacer estas recompras de acciones que, como hemos visto antes en Sprouts o en otras compañías, pues históricamente han generado valor. Podemos ver aquí que tiene, o que en el último periodo realizó recompras por valor de casi 50 millones de dólares. Y esta es una compañía donde los insiders y los principales dueños tienen muchas acciones, con lo cual ellos entienden el valor y es su propio dinero al final con el que están recomprando estas acciones. Están lanzando un mensaje muy importante acerca de cómo ven quizás el futuro. Muy importante recordar en esta clase de situaciones que esto de la IA puede cambiar bastante rápido y son acciones en las cuales un inversor tiene que estar dispuesto a tomar decisiones y como caso de estudio son muy interesantes, pero no las estoy recomendando. Ya sabéis que todo lo que vemos en el canal es educativo, no son recomendaciones, simplemente queremos que aprendáis con ejemplos reales y de cosas que están pasando ahora, no cosas que sucedieron hace 50 años. Entonces, las opiniones que tengamos nosotros de las compañías son subjetivas y no tienen por qué cumplirse ni son una recomendación. Simplemente que entendáis esto. Y tenéis que monitorizar muy bien cómo está sucediendo, cómo está evolucionando la inversión en el sector, porque habrá algún momento en el cual la inversión no crezca o se estabilice. Estas empresas pues publiquen 2 o 3 trimestres donde no crezcan tanto y ahí la gente pues puede que tome beneficios y eso tenga importantes consecuencias, ¿vale? Y si vemos el múltiplo de valoración, ISE se ha movido normalmente entre 15 y 30 veces beneficios. Ahora obviamente está en el rango alto porque la gente prevé que va a haber un crecimiento muy alto en los próximos años y por eso le asignan un múltiplo de valoración mayor. Y aquí es donde aparece un poquito el riesgo. Si la gente percibe que va a haber menos crecimiento, pues a lo mejor podría bajar al rango de 20 o 20 y pico veces beneficios. Pero mientras tanto, pues los beneficios seguirán creciendo. Así que, como decíamos antes, esperamos que os haya gustado esta información, que sea de utilidad, muy importante para adaptaros a este nuevo entorno, para que podáis tomar mejores decisiones, para que podáis seguir mejor el mercado, ya sea que estéis invirtiendo con compañías, índices, fondos, lo que sea. Es información que os va a interesar y que podéis compartir con algún amigo que le interese aprender de estos temas y seguramente le estéis haciendo un favor si le compartís el vídeo. Así que nada más, espero que os suscribáis al canal si queréis seguir aprendiendo o darle like para que os recomiende contenido similar en el futuro. Sin más, un saludo y buena inversión.